Hoy vamos a comenzar un estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a hacer todos los martes la oración, 4:30, 4:30, 5, 5:15, 5:30, depende de la urgencia del Señor. Pero también todos los martes vamos a estudiar, lo llamamos discipulado del Nuevo Pacto. Vamos a enseñar por libros del Nuevo Testamento la palabra de Dios y algunas enseñanzas del Nuevo Pacto. Es decir, que estas enseñanzas son muy importantes para los pastores del presbiterio, para los líderes del Rey, para líderes de Casa de Salvación, agentes de paz, consolidadores, líderes del Rey, de otras congregaciones. Amén. Entonces hoy comenzamos el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tema número 1, entendiendo el reino de Dios. Y vamos a leer Hechos capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, desde el verso 1, vamos a leer hasta el verso 11. Hechos 1, desde el verso 1 al verso 11. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndoles ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El médico amado, llamado Lucas, fue uno de los que acompañó al apóstol Pablo en sus viajes misioneros, fue el escritor del libro de los Hechos. Te quiero que los niños estén con sus padres. No quiero ver ningún niño allá en el lobby. Busquen a sus niños y los pongan a su lado, si no, no lo traen los 10 martes. Y cierren la puerta de allá atrás, por favor. Los niños, siéntenlo a su lado. Porque mientras usted está allá, ellos están allá echando bromas afuera. Entonces siéntenlo a su lado si ellos vienen a escuchar la palabra, que lo escuchan ustedes. ¿Qué les parece? Y sucede esto que interrumpe. Siéntelo a su lado.
Ok. Seguimos. Entonces hablamos de Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos. Pero si ustedes leen en Hechos capítulo 1, verso 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. En el primer tratado, ¿cuál fue el primer tratado que escribió Lucas? El Evangelio que escribió él. Y esto lo podemos leer en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 1 al 4. Lucas capítulo 1, verso 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, ¿qué dice ahí? Oh excelentísimos Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Quiere decir que el médico amado Lucas escribió el Evangelio de Lucas, tomo 1, y el libro de los Hechos, tomo 2. O sea que el libro de los Hechos es la continuación del Evangelio del apóstol Lucas. Amén. Y en su Evangelio el apóstol Lucas escribió acerca de las grandes obras que hizo Jesús, sus milagros, sus hechos y sus poderosas enseñanzas. Hechos capítulo 1, verso 1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hablando de los milagros, de las señales. En el Evangelio del apóstol Lucas también habla de los padecimientos de Jesús, de su muerte, de su resurrección. Entonces podemos decir que el libro de los Hechos es una continuación del Evangelio del apóstol Lucas. Y en el libro de los Hechos nos habla, en el primer capítulo, nos habla del Cristo resucitado, nos habla de las enseñanzas que Cristo como resucitado dio, de su ascensión, y también nos habla de la historia progresiva de la iglesia, de la progresión del Evangelio, del crecimiento espiritual, de la multiplicación de discípulos y de la expansión del reino de Dios por mano de los apóstoles. Entonces uno de los fundamentos que nos enseña el apóstol Lucas en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1, verso 1, dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces podemos ver que Jesús primero hace, primero demuestra. Lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, versos 4 al 5, dice: yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Porque el Evangelio, más que palabras, es poder. El Evangelio, más que palabra, es demostración, es acción. Por eso, antes de las enseñanzas, de las epístolas o de las cartas del apóstol Pablo, está el libro de los Hechos. ¿Y hecho qué es? Acciones. Acciones, lo que hicieron los primeros apóstoles para que este Evangelio se expandiera por todo el mundo. Entonces el primer punto que podemos ver en Hechos capítulo 1, versos 2 al 8, es al Cristo resucitado y manifestado aquí en la tierra.
Nuestro Señor Jesucristo, si ustedes no sabían, ahí mismo en el libro de los Hechos, Él estuvo 40 días después de su resurrección con sus apóstoles. Después que Cristo resucitó, estuvo 40 días aquí en la tierra. Y lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo, estando resucitado, fue que le dio mandamientos a sus apóstoles por el Espíritu. Hechos capítulo 1, verso 2, dice: hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí el apóstol Lucas está hablando del primer tratado. Cómo termina ese primer tratado, hablando de los mandamientos que el Señor le dio a los apóstoles, y porque en el mismo Evangelio de Lucas habla también de su ascensión, que fue en Betania. No sé si ustedes lo han leído. Lucas, vamos a leerlo, Lucas 28. Lucas capítulo 28. Lucas capítulo, Lucas 24. Lucas 24, desde el verso 44 en adelante. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Le abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras y le dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de esta cosa. He aquí os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y lo sacó fuera hasta Betania, alzando sus manos les bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba en el cielo. Entonces, por 40 días, y aquí nos habla en Lucas 24 algunas cosas que el Señor les enseñó a sus apóstoles, les enseñó de acuerdo a la ley el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Recuerden que en ese momento no había sido escrito el Nuevo Testamento. Ellos estudiaban con el Antiguo Testamento. Jesús les enseñó el reino de Dios a través del Antiguo Testamento, y les enseñó que todas las cosas, toda la profecía fue cumplida en el antiguo pacto a través de él. ¿Cuánto dicen amén? Entonces debemos entender que Jesús, en su ministerio terrenal, había muchas cosas que él quería enseñar, pero sus discípulos y sus apóstoles, por causa de que no habían sido regenerados, por causa de que no habían recibido el nuevo nacimiento y no habían recibido el Espíritu Santo, Jesucristo se guardó muchas cosas y no les enseñó muchas cosas, porque ellos no lo iban a entender, porque la enseñanza del nuevo pacto es para gente nueva nacida. Por eso en Juan capítulo 16, Juan, el Evangelio del apóstol Juan, que estamos estudiando los días domingo, Juan capítulo 16, Juan 16, el verso 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Tengo muchas cosas que quiero enseñarles, pero no me van a entender. No me van a entender porque no han nacido de nuevo, no han recibido el Espíritu Santo, así que me las voy a guardar.
Entonces, cuando Jesús resucitó, los apóstoles tuvieron 40 días de seminario con el Cristo resucitado. ¿Qué les habló en esos 40 días? Les habló del reino de Dios. O sea, la enseñanza que Jesús les habla después que resucitó eran unas enseñanzas más profundas que ahora ellos podían entender, porque recuerden que ellos ya habían sido regenerados, porque en Juan 20 dice que cuando Cristo resucitó dijo: paz a vosotros, recibí el Espíritu Santo. Y ellos recibieron la regeneración por el Espíritu, así que podían entender muchas cosas que el Señor Jesús le estaba enseñando. Por eso en el libro de Hechos, capítulo 1, el verso 3, dice: a quien después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, el Señor Jesús ya les podía hablar claramente acerca del reino de Dios. Ya el Señor Jesús les podía hablar acerca del nuevo nacimiento, les podía hablar de la venida del Espíritu Santo, les podía hablar de la gracia de Dios. Les empezó a enseñar que el reino de Dios no es terrenal, el reino de Dios es espiritual, y que el reino de Dios tiene que ver con una sujeción y obediencia voluntaria al Rey. ¿Quién es nuestro Rey? Cristo. En la antigüedad, para que una persona pudiera obedecer un reino y pudiera obedecer un rey, era por la fuerza, era por la violencia, eran subyugados, eran oprimidos. Pero Jesús nos presenta un reino diferente. Nos presenta un reino donde nosotros voluntariamente nos sujetamos al gobierno de Dios, donde nosotros nos sujetamos a la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No es opresivo, no es a la violencia, sino porque nos rendimos y reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir más fuerte al Señor? Días fueron instruidos en los mandamientos dados por el Espíritu y su Evangelio. No es poco tiempo, es bastante tiempo. La enseñanza del Cristo resucitado se eleva a un nuevo nivel y a una nueva dimensión superior, y lo vimos en Lucas, donde el Señor les abrió el entendimiento para que pudieran ver todas las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Cristo Jesús, y que todo lo que dijeron los profetas, lo que dijo la ley, lo que dijo Moisés, fue cumplido en Cristo Jesús. Entonces, uno de los mandamientos que el Señor Jesús le dio a sus apóstoles es que se quedaran en Jerusalén para recibir la promesa del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, el verso 4, dice: estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oíste de mí. Amén. Jesús estuvo 40 días desde la Pascua. Recuerdan que Jesús murió en la Pascua, ¿no? ¿Sabían eso? Jesús murió en la Pascua, en el día que se celebraba la Pascua. Y desde la Pascua hasta el Pentecostés son 50 días. ¿Cuántos dicen amén? En la Pascua, después de los 50 días, se celebra el Pentecostés, que es la fiesta de la cosecha. ¿Por qué se celebra el Pentecostés? Se celebra para recordar
cuando Dios les entregó las tablas de la ley a Moisés. Les entregó los 10 mandamientos a Moisés. Quiere decir que desde los 40 días, en el día 40 Jesús asciende. Pasan 10 días desde la ascensión de Jesús a la venida del Espíritu Santo de Dios. Esto es muy parecido a lo que hizo Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés subió al monte de Sinaí y bajó con las tablas de la ley. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Jesús no subió al monte de Sinaí. Jesús subió a los cielos. Él no descendió, sino que Él desciende por medio del Espíritu Santo para escribir la ley eterna de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y nos dio un espíritu nuevo y nos dio un nuevo corazón. Eso no me emociona. Usted también. Por eso Jeremías capítulo 31. Algunas personas llegaron tarde y vamos a esperar que terminen de orar porque ese orar es fastidioso. Me vengo a las 5:30 pero comencé a las 5. Ya llevo media hora enseñando. Me gusta agarrarlos así. Jeremías 31, el verso Jeremías 31, el verso 31 al 34, dice: aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé y lo saqué de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron ese pacto, aunque fui yo para ellos un marido. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las voy a escribir en su corazón, y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, el Señor Jesús dice, el Señor Jesús usó mucho el protocolo profético. Él dijo: en el día de Pentecostés se celebra el pacto de la ley, se celebra el antiguo pacto, se celebra la subida de Moisés y la bajada con la ley. Ahora yo voy a subir, así como hizo Moisés, y voy a establecer una nueva ley, y voy a establecer un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. O sea que la venida del Espíritu Santo de Dios es el cumplimiento y es la apertura del nuevo pacto. Entonces, a pesar de todas las enseñanzas de Jesús antes y después de su resurrección acerca del reino de Dios, y que les habló, y lo vemos en el Evangelio de Juan, lo hemos estudiado, que el reino de Dios es establecido en nuestros corazones. Dios nos da un corazón nuevo, Dios nos da un espíritu nuevo, Dios escribe su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Somos regenerados, hemos recibido una nueva naturaleza. Los apóstoles, con esa mentalidad de judío que todavía tenían, le hacen una pregunta al Señor tonta. Y les pregunta, Hechos capítulo 1, el verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Va a matarlo. O sea, en otras palabras, lo que le estaban diciendo es: Señor, tú eres el Mesías que vas a reinar aquí en la tierra, vas a destruir el imperio romano, Todavía tenían esa mentalidad y no entendieron, a pesar de que Jesús por 40 días le estaba enseñando el reino, todavía no lo entendían.
Es como cuando yo doy una instrucción. La consolidación va a ser en la tarde. Y viene apóstol, la consolidación puede ser en la mañana. Padate. Yo no he visto gente que uno le da una instrucción explícita, detallada. ¿Cuánto dice amén? No sé si usted lo ha visto. Hay preguntas que se pueden hacer desde la sabiduría, pero hay preguntas tontas. Amén. Y entonces el Señor Jesús le dice que ellos no deben saber acerca de la manifestación del reino. Jesús le dice: no les toca a vosotros saber el Kairos. Ustedes están esperando un reino terrenal, que yo los libere del imperio romano, pero eso no les toca a vosotros, porque yo les voy a hablar de otra cosa, de otro reino. Yo les voy a hablar de mi venida, yo voy a hablar de un reino milenial, yo voy a hablar de resurrección y de arrebatamiento, pero eso no les toca saberlo a ustedes. Porque mi reino no es como ustedes piensan. No les toca a ustedes saber eso. Pero vamos a la prioridad de lo que quiero hablar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesús le dice cuál era su prioridad. La prioridad de Él, de su Padre. Cuál era el siguiente paso en la progresión de su propósito eterno. Que recibiera la llenura del Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 1, el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, el Espíritu Santo le iba a ayudar a ser testigo. Ahí la palabra testigo es la palabra mártir. Y esa palabra es gente que está dispuesta a morir para dar testimonio de la verdad. Ellos eran los testigos establecidos por Jesús, que le iban a decir al mundo entero que Jesús resucitó de entre los muertos. Y para dar ese testimonio ellos necesitaban la abundante gracia de Dios y el poder de Dios, porque ellos iban a ser perseguidos, martirizados y hasta asesinados por el testimonio de que Jesús resucitó de entre los muertos. Por eso en Hechos capítulo 4, el verso 33, Hechos 4, el verso 33 dice: con gran poder los apóstoles daban, ¿qué dice ahí? ¿Testimonio de qué? De la resurrección. Porque ese era el testimonio de los apóstoles, que Cristo resucitó, para que no hubiera duda. Por eso dice que se le apareció por 40 días. También eso Jesús lo hace con un propósito. 40 es prueba de algo malo, pero una prueba de que algo es real. Se le aparece 40 días diciendo: sí resucité. Y los apóstoles al segundo día: ¿será que resucitó? Y Jesús se le aparece: vamos al seminario. Sí resucité. Tercer día, por 40 días se le apareció para afirmarles a ellos que Jesucristo no resucitó en espíritu, ni era un cuento, era una realidad. Cristo resucitó de carne y hueso como nosotros. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Entonces el Espíritu Santo nos es dado para dar testimonio al mundo acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros testificamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Manifestando la vida del resucitado. Levante sus dos manos y diga conmigo: yo manifiesto la vida del resucitado, porque Dios nos
transformó, Dios nos cambió, Dios nos salvó, Dios nos transforma de gloria en gloria a la imagen de Cristo, y por eso la gente ve a Cristo en nosotros, porque podemos portar la vida del resucitado. Manifestamos su vida, manifestamos su poder, que nos transforma y que nos salva. Segundo punto, la ascensión y el anuncio de la segunda venida de Jesucristo. La ascensión y el anuncio de la segunda venida de Jesucristo. Hechos, díganle allá al que está a la puerta que no dejen pasar más nadie, que ya están bien tarde. Hechos capítulo 1, verso 9 al 11. Hechos capítulo 1, verso 9 al 11. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzados y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado por vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. O sea, Jesús ascendió con un cuerpo resucitado al cielo. Levante sus dos manos, esto es importante, diga conmigo: Jesús ascendió con un cuerpo resucitado al cielo. Toca a la persona que tiene a tu lado, toca. Así como tú tocas a esa persona, así resucitó Jesús. Carne y hueso. Y los apóstoles fueron testigos no solo de su resurrección, fueron testigos de su ascensión. Ellos estuvieron ahí no para, ay, qué bonito, allá va Jesús. No, no fue para eso. Fue para ser testigos, para decirle al mundo, para escribirlo, porque ellos escribieron el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un testigo de la resurrección y de la ascensión de Cristo, que es real, que no es un cuento. Que los apóstoles fueron testigos de la resurrección y ascensión es demasiado importante. ¿Por qué? Porque todos los apóstoles se cumplió lo que dice Hechos 1:8. Dice: ustedes me serán mártires. Ustedes me serán mártires van a dar testimonio hasta la muerte de que yo resucité y yo ascendí. O sea, a veces nosotros tomamos esa palabra testigo. Yo soy testigo de Cristo. No sabe lo que estás diciendo. Es testificar, mantener tu fe. Así te pongan un revólver en la cabeza y te digan: niega a Jesucristo. Ahí se acabaron las caras de la alegría de testigo. O sea, es mantener un testimonio hasta la muerte. Esto demuestra que la resurrección y la ascensión de Jesucristo no es una fantasía, no es un cuento, no es un mito, es una gran verdad y una gran realidad. Ahora debemos entender que Jesús, cuando habla de resurrección, habla de tres cosas importantes: muerte, resurrección y ascensión. En su muerte, Jesús bajó al infierno. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, el verso 9. Efesios capítulo 4, verso 9. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero, ¿dónde? A las partes más bajas
de la tierra. Vamos a leer Hechos, capítulo 2, el verso 27. Hechos 2, el verso 27 dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, Jesús en su muerte estuvo 3 días. Jesús mismo lo dijo. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así estará 3 días en el centro de la tierra el Hijo del Hombre. Porque Jesucristo se hizo pecado. No hizo pecado ni Él cometió pecado, sino que absorbió todos los pecados de la humanidad. Y por absorber todos los pecados de la humanidad, el Padre dijo: tienes que ir al infierno como un pecador. Tienes que sufrir los dolores de la muerte. O sea que Jesucristo fue al infierno para que nosotros no estuviéramos allá. Que nosotros pensamos, cuando Jesús dijo consumado es, ahí terminó todo. No, ahí estaba iniciando un nuevo proceso de ir al infierno, de estar ahí, de predicarle a los espíritus y proclamar su victoria, y predicarle a los espíritus encarcelados, como dice Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 19 y 20. ¿Lo tienen? Segunda de Pedro. Sí, Primera de Pedro 3, 19 y 20. Dice así: en los cuales, vamos a leer desde el verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne y vivificado en el Espíritu, el cual también fue, ¿qué dice ahí? A los que en otro tiempo desobedecieron, una vez que esperaba la paciencia de Dios con los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir 8, fueron salvados por el agua. ¿Qué hizo Jesús en el infierno? Apocalipsis capítulo 1, verso 1 y 18. Apocalipsis capítulo 1, verso 18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo fue al infierno, amén, padeció los dolores de la muerte. Cuando el Padre dijo: Jesús es inocente, lo sacó de ahí. Es como cuando alguien está en la cárcel y se le demuestra su inocencia y lo sacan de la cárcel. Así pasó con Jesús. Jesús salió del infierno, pero salió del infierno quitándole al diablo la autoridad en cuanto a la muerte y en cuanto al infierno. Las llaves de la muerte las tiene Jesús, porque Jesús venció la muerte. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Están aquí. El Padre manifestó el poder supereminente de su Espíritu Santo para sacar a Jesús del Hades y así vencer la muerte y el infierno. O sea, esa supereminente grandeza de su poder operó en Cristo, no solo para resucitarlo. O sea, todo el infierno, toda la masa de los demonios, el mismo Satanás, toda la fuerza de las tinieblas y de maldad se amasaron para que Cristo no saliera del infierno. Así que la mayor demostración de poder que Dios hizo, aún más poder de que Dios usó para hacer el mundo, para hacer el universo, Dios manifestó su gran poder para sacar a Cristo del Hades del infierno.
Efesios 1, verso 19. Efesios 1, verso 19 dice, la cual es la supereminente. O sea, el apóstol Pablo usa un juego de palabras para tratar de describir el poder que se manifestó para resucitar a Cristo. Y no solamente para resucitarlo, sino para ascenderlo. Dice, la cual es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Para qué? Para resucitarlo de los muertos, sacarlo de ahí del infierno y resucitarlo. Y no solamente para eso, sino para sentarlo a su diestra en los lugares celestiales. Ahora, esa supereminente grandeza de su poder opera en nosotros. Ese poder de resurrección opera en nosotros. Esa grandeza, esa supereminente grandeza de su poder, esa fuerza de Dios opera en nosotros. ¿Por qué opera en nosotros? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, dice, si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo Espíritu nos va a vivificar, nos va a levantar, nos va a dar fuerza para que nosotros podamos vencer en este mundo tan perverso. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos. No manifestamos ese poder. Ahora usted me dirá, apóstol, ¿por qué ese poder Dios lo usó para sacar a Jesús de los muertos y resucitarlo? Pero ¿por qué ese mismo poder el Señor, pues Dios Padre, lo manifestó para que Jesús ascendiera? Porque ¿qué hay en el cielo? ¿Qué hay en las regiones celestes? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, en las regiones celestes. Era tanto el gobierno de esos principados y de esas potestades de las tinieblas, que cuando Daniel ayunó por 21 días para Dios enviar una respuesta a través de un ángel, el ángel Gabriel, dice que el príncipe del reino de Persia se lo puso por 21 días y no lo pudo vencer. Dios tuvo que enviarle refuerzo y le envió el arcángel Miguel, que entre los dos vencieran ese principado demoníaco para que pudiera bajar una respuesta de Dios del tercer cielo, bajar al segundo cielo y bajarle a Daniel. O sea que en esas regiones celestes había una oposición. Si no era igual que el infierno, era mayor que el infierno. Así que Dios dijo, voy a usar esa supereminencia, grandeza de mi poder para que Jesucristo suba por encima de todos los cielos, lleve cautiva la cautividad y no solamente derrote al diablo en el infierno, sino que derrote al diablo en el cielo. Pueden gritar y pedir fuerte al Señor. Aplaude fuerte a tu Rey. ¡A esa alabanza! Dale esa alabanza al Señor, dale esa alabanza al Señor, dale la gloria al Señor en esta hora. Ahora viene la persona que tiene prueba. Ese poder actúa en ti. Y todavía le tenemos miedo a los demonios, a los brujos. Y le estamos dando a veces palo a principado y potestad derrotado. ¿Se
¿para qué le vas a dar pobre demonio si ya Jesús lo venció? No sabemos la legalidad. Jesús ascendió, lanzó su manto ungido, o sea, Jesús subió y manifestó el manto de la unción, que es el Espíritu Santo, y los dones ministeriales. Por eso Efesios 4:8 dice así: por lo cual, subiendo a lo alto, ¿qué hizo en lo alto? Ató lo que nos cautivaba, esclavizó lo que nos esclavizaba, los venció. No solamente los venció, sino que nos llevó a su nivel, porque nos hizo sentar juntamente con Él en las regiones celestes. O sea que nosotros estamos sentados por encima de todo principado y potestad. Los principados, las potestades, los brujos, los hechiceros, los santeros no tienen ningún poder contra la iglesia que entiende esta verdad. En esa poderosa ascensión fueron testigos sus apóstoles y fueron acompañados por dos poderosos ángeles. Hechos, capítulo 1, Hechos capítulo 1, el verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, esos ángeles, o esos varones, o esos hombres con vestiduras blancas, le dijeron que así como habían visto a Jesús ascender, así vendría como lo había visto con sus propios ojos. Me llama la atención que desde el momento que Jesús ascendió, ya se estaba anunciando su venida. O sea, apenas Jesús estaba ascendiendo, ya estos ángeles estaban diciendo: Jesús vendrá por segunda vez. O sea, si ese es el primer anuncio de la ascensión de Cristo, quiere decir que hay una gran importancia en la venida de Jesús. Ahora, muchos se burlan de la enseñanza de la venida de Cristo. Muchos dicen y muchos enseñan, no, desde los 80 están diciendo: Cristo viene pronto, y no ha venido, y se burlan de los que predican y enseñan de su venida. Y sabemos que en cuanto a esa enseñanza hubo excesos, hubo desequilibrios, hubo enseñanzas de temor y de terror, pero eso no anula que es una realidad. ¿Por qué? Porque la enseñanza apostólica y de nuevo pacto acerca de escatología, la palabra escatos es últimos tiempos, logía es el estudio de los últimos tiempos, esas enseñanzas de escatología son muy hermosas, porque habla de la venida de nuestro amado. Habla del amado de nuestra alma, Jesucristo. Habla de la resurrección, que los muertos en Cristo resucitarán. Si nosotros estamos aquí mientras Cristo viene, seremos transformados. Y veremos la consumación de la nueva creación, donde no habrá enfermedad, dolor y muerte, sino que todo es perfección. A ver, déjenme decir una cosa: ¿hay algún terror en eso? ¿Hay una mala noticia en eso? No, son noticias buenas para los hijos de Dios. ¿Cuántos pueden aplaudir una fuerte al Señor? Esa alabanza al Rey. Ahora, si te da temor, porque tiene unos cables pelados por ahí. Pero la persona que está bien, anhela: Señor, ven. Pero si la persona está: Señor, aguántate que estoy ahorita mal espiritualmente.
Señor ha retardado su venida? Lo ha hecho por amor. Lo ha hecho porque tiene paciencia con nosotros. Tiene paciencia con la humanidad. Porque si ustedes leen 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente. ¿Por qué el Señor no ha venido? Porque no tiene paciencia, porque no quiere que ninguno perezca, sino que toda la humanidad y todas las naciones procedan al arrepentimiento. Por amor lo hace. Así que no nos podemos burlar. Ay, porque Señor, ¿por qué ya predicaba? Que viene Cristo, Cristo viene pronto, no te burles de esa persona. Ustedes saben, cuando ellos predicaban eso, se ganó la mayor cantidad de personas, porque esa predicación es correcta. Si hicieron sus excesos, sus errores, está bien, pero nosotros también tenemos que predicar que Jesucristo viene pronto, viene por la iglesia. No es un mensaje religioso, es una realidad. Alguien me preguntó hace tiempo: apóstol, ¿y es verdad eso lo que dicen los religiosos, que Cristo viene? Claro, eso está en la Biblia. Ahora, el tema principal, muchas personas odian Apocalipsis, le tienen miedo a Apocalipsis. Usted debe entender algo, que el tema principal de Apocalipsis no es la bestia. El tema principal de Apocalipsis no es el dragón, ni los 4 jinetes de Apocalipsis, ni el caos, ni la destrucción, ni las plagas. El tema principal de Apocalipsis es la revelación del Cristo celestial. Por eso Apocalipsis es hermoso. No lo digo yo, lo dice la palabra. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Ahí nos habla del tema principal de Apocalipsis, la revelación, ¿qué dice aquí? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación, la Apocalipsis, ¿qué habla? ¿Qué habla Apocalipsis? Levante sus 2 manos bien en alto. Diga conmigo: a partir de hoy no le voy a tener miedo a Apocalipsis, porque Apocalipsis me revela al Cristo en los cielos. Levante sus 2 manos. Diga conmigo: Apocalipsis me revela la adoración en los cielos. Apocalipsis son los trailers de la nueva creación, de un cielo nuevo y de una tierra nueva, donde nosotros vamos a disfrutar la eternidad con Cristo. Es el trailer de lo que vamos a disfrutar, del cielo, de la tierra nueva, de la consumación del reino de Dios. ¿Por qué le tienen miedo? Apóstol, los juicios no son para la iglesia. Hay juicios que se cumplieron en Israel, porque la profecía es dual, se cumple en 2 partes, para Israel y para los impíos, pero ninguna de esas plagas, de todas esas cosas malas, a la iglesia no la va a tocar. Ahora, si tú eres impío, si tú niegas el evangelio, ahí sí cae el terror. Pero si tú eres iglesia, te espera lo mejor. Tú recibes el evangelio, te espera lo mejor. Para su iglesia y sus hijos no hay temor, hay regocijo. Pero para los que rechazan el evangelio, ahí sí hay un sustico, porque el juicio de Dios se va a manifestar para aquellas personas que rechazaron el evangelio. Por eso, cuando nosotros decimos predique el evangelio, es tratando de prevenir a la gente que sufra todas esas plagas y todos esos juicios.
lo hacemos por amor a las personas. No lo hacemos para mantener un liderazgo de reino, ni para mantener mi puesto como líder de Casa de Salvación, ni mantener mi puesto en la alabanza. Lo hacemos por amor a la gente, porque no queremos que la gente pase toda esa tribulación, sino que disfrute de las bendiciones de Cristo Jesús. Ahí tu mentalidad cambia. Por eso nosotros anunciamos el Evangelio antes de su venida. Y entonces usted debe saber las características de la segunda venida de Cristo. Levante sus dos manos, diga conmigo: la segunda venida de Cristo es visible para los humanos. Por eso Hechos capítulo 1 verso 11 dice: los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado a vosotros en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que es una gran mentira lo que enseñan de que Cristo viene en un rapto secreto. Que Cristo viene, ay, ¿qué pasó? Así como la canción de Marín. Cristo vino y su pueblo se llevó, no hay remedio. O sea, que la gente se fueron con Cristo, Cristo vino y nadie se enteró. Eso es mentira. Porque la Biblia dice: si Cristo viene, así como ustedes lo vieron con sus ojos, todo ojo lo verá. Todo ojo, todas las naciones se va a enterar cuando Cristo venga a reinar en esta tierra. Y eso también lo dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1 verso 7. Apocalipsis 1 verso 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. O sea que será un acontecimiento visible a todas las naciones de la tierra. Cristo no viene en secreto, Cristo viene en público. Amén. Entonces el Señor Jesús no va a venir en espíritu, Él va a venir con su cuerpo glorificado, y nosotros, que si estamos vivos en su venida, seremos arrebatados y nuestro cuerpo glorificado. Este cuerpo corrupto se va a vestir de inmortalidad. Tendremos cuerpos como lo tiene el Señor, cuerpos llenos de la gloria de Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? No sé si en ese momento Dios nos dé cuerpo flaco. Pero aún tenemos esperanza. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Ahí seremos rejuvenecidos. Ahí vamos a ver al señor Alexander con el pelo negro. Veremos a Goyo con pelo. Primera de Tesalonicenses 4 versos 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, subraya esa palabra ahí, y luego nosotros, o anótenla, y luego nosotros, los que vivimos. Cuando ahí la palabra dice los que vivimos, no se está refiriendo a vida física solamente. En el original dice a los que viven en la vida Zoe. Porque si fuera la vida física, eso está en el original habla de la vida Zoe, la vida del espíritu, la vida eterna, la vida increada. Porque si fuera así, Dios arrebatara a todos los que estuvieran viviendo naturalmente.
Pero ahí habla de la vida del Espíritu. Los que vivimos en la vida Zoe, en la vida del Espíritu, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con Él. O sea, esa frase es importante. ¿Por qué? Porque si tú estás vivo en la vida de Dios, en la vida del Espíritu, en la llenura del Espíritu, y has sembrado oración, comunión, santidad, justicia y vida del Espíritu, vas a sembrar una semilla que cuando venga Cristo, esa glorificación y ese arrebatamiento va a ser la cosecha de tu siembra en la vida del Espíritu. Y eso lo dice muy claramente Gálatas. Gálatas capítulo 6, el verso 8. Gálatas 6, verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne, ¿qué dice ahí? Cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. O sea que nosotros, cuando vivimos en la vida del Espíritu, y todas las enseñanzas que yo les he enseñado del Evangelio de Juan, de la vida del Espíritu, de la vida Zoe, de la naturaleza divina, si nosotros sembramos, desarrollamos la vida Zoe, la vida eterna, la vida increada, la vida del Espíritu, hacemos morir las obras de la carne, estamos preparados para ser transformados. Y esa transformación y ese arrebatamiento va a ser la cosecha de la vida del Espíritu que nosotros hemos vivido en esta tierra. Ojo, ¿qué pasa con los cristianos carnales? Por los que son medio, como decían los cristianos de antes, medio sorocho, medio tibio, que estaban en la iglesia y fornicaban y tenían relaciones sexuales antes del matrimonio, andaban en discoteca y se apartaban y hacían lo malo y ellos sembraron en la carne. ¿Qué van a cosechar? Muerte, corrupción. Cuando Cristo venga se queda. Pero los que hemos decidido vivir en el Espíritu seremos transformados y este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad. Por eso nosotros no estamos perdiendo el tiempo cuando caminamos en santidad, caminamos en pureza, estamos sembrando en el Espíritu para tener una cosecha de vida eterna. Voy a decir como el apóstol del Soho: ¿quiere que le mienta o que le diga la verdad? Esa es la verdad. ¿Dónde su mamá? No, apóstol, estoy medio tibio. Ya me eché mis 3 canitas al aire. Ya me he sonado a 3 mujeres de la iglesia. Ya he estado con 3 hombres. Me eché mis cervecitas, apóstol. Sigue por ese camino. Y si usted pone su mente en las cosas de la carne, usted va a morir. Lo que se va a manifestar es muerte espiritual. Usted está pateando al Espíritu de gracia. Está pisando la sangre de Cristo. Está pisando al Hijo de Dios. Para usted ya no hay perdón. Pero si nosotros hoy decidimos dejar ya toda esa vagabundería y empezar a vivir como Dios quiere que vivamos, empezamos a sembrar, a invertir en el Espíritu, vamos a cosechar vida eterna. Levante su hermano. Padre, gracias. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios grande. Tú eres un Dios poderoso. Te damos, Señor, toda la gloria, toda la alabanza. Tú eres bueno, Señor. Y tu Espíritu Santo está en nosotros. Hemos recibido la promesa y la herencia de Abraham. Hemos sido bendecidos
con tu Espíritu Santo y con tu vida en nosotros. Por eso hoy decidimos sembrar en el Espíritu, sembrar en la comunión con tu Espíritu Santo, crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesús. No solamente estar en un activismo eclesiástico, sino poder, Señor, sembrar en comunión contigo, en el disfrute del Espíritu Santo, en el disfrute de la vida del Hijo, de la vida de Cristo, Señor, de que podamos cada día llenarnos de ti, que cada día podamos menguar y que podamos decir como el apóstol Pablo: mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, que Cristo habita en mí, que Cristo gobierna mi vida, gobierna mi mente, gobierna mis emociones. Señor, que nuestra alma sea absorbida por la vida del Hijo, por la vida de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que todas esas estructuras carnales, Señor, todos esos argumentos, todas esas altiveces sean derribadas de nuestra mente a través del poder de tu palabra, Señor. Y en esta hora intercedo y oro para que Cristo sea formado, Señor, en la vida de cada persona que esté en este lugar, Señor. Que a partir de hoy se despierte, Padre, un hambre por la luz, un hambre por el conocimiento de Cristo, un hambre por el conocimiento de tu gracia, Señor. Que podamos entender las cosas del Espíritu, Señor. Levanta tus manos y habla las lenguas del Espíritu. Habla las lenguas del Espíritu. Levanta tu voz y habla más fuerte las lenguas del Espíritu. Oh, Ranama Shea. Kataraba Sheterebe Besea. Ranama Sheterebe Shataraba Bakai. Oh, Ranama, más fuerte, más fuerte. Tiene que ser derribado esas paredes que hay en tu mente, esos velos carnales, esos velos de orgullo, esos velos de soberbia. Que haya entendimiento, Señor. Este es el mes de abrir los ojos del entendimiento. Abre los ojos del entendimiento para que sepamos el poder que actúa en nosotros, ese poder supereminente, Señor. Señor, y no les creamos a las mentiras del diablo, a la mentira de la oscuridad, a los sueños que el diablo pone en nuestras mentes en la noche para vivir con miedo, para vivir con temor. Eso se rompe de nuestras vidas. Señor, que podamos ver la posición que tenemos. Estamos sentados juntamente contigo en los lugares celestiales. Mayor eres tú, Espíritu Santo, que está en nosotros. Tú nos has dado la fe que vence el mundo, Señor. Y si en el mundo hay problemas, Señor, tú venciste al mundo y nosotros también lo vamos a vencer. Porque en ti, Cristo, somos más que vencedores. Levanta tus manos en esta hora. Trae entendimiento, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Y oramos por estas clases, Señor. Levante sus manos. En el nombre de Jesús te pedimos que los días martes sean despejados, los tropiezos sean quitados, tus ángeles sean activados, Señor, y que estas enseñanzas las podamos dar constantemente, Señor. Que los tropiezos sean quitados, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos ser edificados
a través de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale ese fuerte aplauso. Gálatas capítulo 6, el verso 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿De qué está hablando? Arriba el contexto está hablando de la honra a aquellas personas que te enseñan. Dice, después en ese contexto, aunque sabemos que habla de la vida del Espíritu, dice, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra por el Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Amén. O sea que cuando nosotros damos y ofrendamos, aún es una siembra espiritual. Nuestra generosidad, yo quiero que levante sus dos manos y diga conmigo: nuestra generosidad es una siembra de gracia. Dios nos permite sembrar para traer una cosecha eterna sobre nuestra vida, y no solamente una cosecha eterna, sino una cosecha material y una cosecha de prosperidad. Los días martes no voy a poner que cobren $1, nada de eso, pero sí quiero que por revelación, toda esta enseñanza, usted prepare una buena ofrenda por causa de la palabra que usted ha recibido. Así que yo quiero que levante su ofrenda.